Pero Pierluigi había jurado vengarse y, de todas las promesas que formulaba, las que cumplía eran esas. Lo hizo un lustro después, en tiempos en que, exaltado su padre al trono de San Pedro, el ambicioso bribón dispuso de tan extraordinario y feroz dominio. Tampoco le fue muy bien a Cellini con mi abuelo Franciotto. El cardenal no le había perdonado que, al herir en el asedio de Sant'Angelo al príncipe de Orange, el orfebre artillero desobedeciera su orden de no tirar contra los jefes enemigos en momentos en que se insinuaban las perspectivas de conciliación. Fueron esos los únicos episodios desagradables durante el lapso que precedió al arribo de Julia Farnese. Posteriormente, por supuesto, hubo otros. Aretino se portó con una cordura irreprochable. Acababa de publicar en Venecia sus diálogos entre Nana y Antonia, compuestos, según decía, para su mono Capriccio, y nos entretuvo leyéndonos con tal gracia que arrancó el aplauso de Isabel de este. Hasta hizo las paces con el duque de Mantua, de quien lo separaban antiguas diferencias por asuntos, es obvio subrayarlo, de dinero. Su risa estupenda estallaba en las cámaras entre el vocerío de los Gonzaga, los Farnese y los Orsini. En un rincón, Sansovino y Tolomei observaban los movimientos gasmoñosamente, como artistas que no se atrevían a terciar con los grandes de Italia. Mi abuela, sentada en su sillón de alto respaldo, hasta el cual la transportaban en una silla de manos desde su aposento, era el eje en el que convergían tan variadas evoluciones. Sus gatos blancos se frotaban contra sus piernas rígidas, maullando, o trepaban insolentes en su falda, de su falda a la de Isabel, a la de Leonora de Urbino, a la de las señoras de mi estirpe que formaban un círculo de agitados ventalles alrededor. La obsesión principal de Isabel consistía en oscurecer a su hija, cuya belleza era capaz de relegarla a segundo plano, a pesar de que ésta no hubiera osado nunca rivalizar con la malicia y el encanto de una madre que los empleaba casi profesionalmente, y de que la pobre Eleonora, contagiada por la lujuria de su marido de enfermedades inconfesables, hubiera preferido que la dejaran en una penumbra reposada y triste. Y yo, multiplicándome, dejaba las salas donde se curvaban los danzarines y donde el duque de Urbino jugaba al ajedrez con el duque de Mantua, bajo los ojos críticos del cardenal Hércules Gonzaga, para subir a mi habitación y probarme una vez más el manto que revestiría en la ceremonia, el cual con sus rellenos constituía un prodigio escultórico y arquitectónico. Fascinado y espantado, contaba los días y me distraía notando la gloria y miseria de mis invitados, quienes no eran, esencialmente, ni mejores ni peores que los miembros de otras sociedades deslumbrantes, pero que, por ser representativos del Renacimiento, acentuaban con los toques propios de sus personalidades superlativas los rasgos del mérito y del vicio. En aquella época todo se hacía a lo grande, no había medias tintas, concesiones ni disimulos. Si se disimulaba maquiavélicamente, esa actitud tenía un carácter pasajero, preparativo, como de envión antes de dar el salto. Cada uno creía que por el mero hecho de existir y de disfrutar de una posición heredada o adquirida, podía obrar a su antojo, según su conveniencia arrolladora, exhibiéndose tal cual era, pues le sobraban empuje e impunidad para afirmarlo, y eso que descartaba el actual sosiego igualitario de las convenciones surgidas del derecho individual, que confiere a ese período una originalidad de colores violentos, contribuye al atractivo alarmante de sus personajes rectores, que solían ser una cruza de Lobo y de Lebrel, y, si bien podía resultar bastante incómodo y hasta riesgoso, porque la probabilidad de una muerte súbita planeaba sobre todos nosotros constantemente, era también apasionante y nos mantenía alertas y tensos, viviendo, devorando la vida con la desesperada fruición. Así los miraba yo, lúcido, y así me miraban entre ellos. El Orsini, duque de Mugnano, era muy capaz de asesinarme o de asesinar al cardenal de Medici, porque en una discusión cualquiera habíamos arrojado una leve sombra, sin quererlo, sobre el brillo agresivo de su personalidad. Entretanto, rodeados por las mitológicas pinturas, en el temblor de la hoguera de antorchas, mis huéspedes danzaban la gallarda y la alemana, y las señoras, al son de la música, gritaban levemente, gravemente, con un pañizuelo o un guante en la diestra. Los Orsini de Bracciano bailaban a las mil maravillas en medio de los relámpagos de sus piedras preciosas, y un ciego, desde el balcón en el cual los instrumentos, como si lo tejieran con los arcos de las violas, desenroscaban el trémulo tapiz de las cadencias, nos cantaba historias de amor que evocaban al mundo mágico de Ariosto.
hasta que llegó el día en que debí calzar las espuelas de oro que Alejandro de Medici, duque de Florencia, me había ceñido cuando Carlos V me armó caballero. Revestí la coraza de plata, que era en verdad solo un peto, con la figura de una osa nielada, venciendo a dragones y grifos, pues la parte del espaldar era de cuero y ajustada a mi joroba, desaparecía bajo la amplia capa verde, y monté en un alazán brioso, cuya gualdrapa reproducía la de mi antecesor, Francisco Orsini de Monterotondo, en el fresco medieval de Siena. Para honrarme, el gran Valerio Orsini me seguía exponiendo sobre un cojín escarlata mi casco orlado, heráldicamente de rosas y sierpes de oro. Lo exigían la tradición bélica de los nuestros y el prestigio de Bomarzo, tan diferente de mis propias inclinaciones. Leonardo Emo y Juan Bautista Martelli, delicados como dibujos de Botticelli, llevaban de la brida nuestras cabalgaduras, y más de uno habrá sonreído al observar cómo se asociaban los donceles a una ceremonia que hubiera debido poner fin a su voluptuoso reinado. De ese modo fui a aguardar a Julia en las tiendas alzadas cerca de Orte. Empinábase en el cortejo un bosquecillo de alabardas y de partesanas, coronadas por hierros de fantástica geometría. Al movernos dijérase que la brisa jugaba con su metálica arboleda, sacudía ramas y frutos. Mis abuelos, los cardenales, los duques, las damas y el resto de los convidados esperarían en el castillo. Campesinos y pastores nos saludaban doquier a la vera de los caminos, en los recodos, en los altazanos, agitando guirnaldas. Has corrido desde esa mañana tanto tiempo, y sin embargo respiro ahora como entonces el perfume de los rosales del jardín que atravesamos. Oigo el monólogo de los surtidores, y si fuera pintor recuperaría el exacto colorido de las rocas que surgían a nuestro paso, como monstruos quietos, y que me preocuparon desmesuradamente después. Fue un mes de junio, con noches estrelladas y tibias, y tardes en que el calor narcotizaba a los pájaros, y en que sólo las mariposas parecían vivir en la vibración solar de las siestas inmóviles. Las mariposas nos escoltaron hasta el campamento, sucediéndose, relevándose, amarillas, rojas, blancas, azules, aleteando entre los lanzones, posándose sobre los yelmos, tiritando un segundo sobre las orejas enhiestas de los caballos. Juan Bautista cazó una al vuelo, volvió la cabeza y me la mostró. Messer Pandolfo, que veneraba las solemnidades rituales y que, viejo, achacoso, por nada hubiera dejado su sitio a la vera del alumno ducal, lo fulminó con los ojos hinchados de orzuelos. El muchacho abrió la mano, en la que quedó un áureo polvillo, y la dejó escapar hacia la nube alada que nos rodeaba como un tembloroso arcoíris. Cuando sus damas recogieron los paños de la tienda en la que mi prometida había reposado durante varias horas, y Julia, vestida ya para las ceremonias de Bomarzo, surgió en encuadramiento de los alzados tapices, como dentro de una hornacina, creí desfallecer de emoción, porque su gracia sobrepujaba cuanto me atreví a esperar. Era menuda y sin embargo su porte la hacía parecer alta, muy delgada, muy fina, como un trabajo de orfebre, tan delicada que la ampulosidad de la moda no conseguía disfrazar la sensación de levedad que de ella trascendía, y que con los anchos ojos violetas de un tono casi igual a los de Adriana de la Rosa constituía rasgo saliente de su hechizo. Había trenzado en las ondas de su cabello castaño, ciñendo su cabeza pequeña y perfecta sobre el largo cuello flexible a lo ghirlandaio, las perlas de los Farnese Monaldeschi, que descendían también sobre su seno blanquísimo, delineado con el dibujo de las sartas y el balanceado cairel de las vueltas ovaladas. La exquisitez de esos pechos breves que poblaban mis sueños, a veces solos, como los que las santas mártires presentan en bandejas a modo de frutas, las perlas que luego se esparcían por las mangas y las faldas, poniendo en aquellas sinuosidades bermejas un pálido titilar, de suerte que se diría que no eran unos añadidos espléndidos, sino algo propio, suyo, que difundía una luz fría y misteriosa. A su lado, su padre, sus hermanos, sus hermanas, su tía Beatriz Baglioni, irradiaban también de satisfacción, de orgullo. Le besé la punta de los dedos, la ayudé a subir a la carroza y el cortejo partió hacia Bomarzo. Pienso ahora que el áureo coche, tirado por 6 caballos blancos, en cuya armazón posterior la osa mantenía el sacudido lirio de los Farnese, como si fuera a escapársele de las arpas, para cuya ejecución me había inspirado en la medalla que muestra a la osa de los Orsini abrazando a la columna de los Colonna, y el séquito de carruajes y cabalgaduras que lo seguía tenía algo de circense, pero en aquella época ni se me hubiera ocurrido el símil irrespetuoso. Valerio continuaba llevando mi yelmo y Maherbal, sin pestañear, lo mismo que cuando sucedía en el ducado a mi padre, llevaba erguido mi estoque, el simbólico falo.
Yo, entre los demás Orsini, Orso, Mateo, Segismundo, que había extremado la abertura audaz de la camisa y sobre cuya bronceada piel llameaban los diamantes de Pierluigi, el abade Farfa, el jorobado Carloto, el opulento León, los condottieri, el duque de Mugnano, los de Bracciano, que para la oportunidad habían multiplicado el lujo y parecían unos faisanes o unos espejeantes crustáceos, y entre los farneses, el inmenso Galeazzo, Falstaff espectacular, el morado obispo de Saona, Fabio y su elegancia dúctil, Pierluigi, taciturno, ocultando con las plumas las úlceras del rostro anguileño, su hijo Horacio, un adolescente saltarín, y las señoras cuyas cabezas se agitaban en un coche en el que se escuchaban el cotorreo de Yolanda y de Batistina, y en el que iba también una hermana de Julia, a quien no había conocido hasta ese momento, Lucrecia, que era bonita y medio idiota, con el estigma de la vieja sangre corrupta, y entre los demás los pajes, los palafreneros, los alabarderos, los portaestandartes, los carros de equipajes y presentes, me empinaba cuanto podía, haciendo ondular los pliegues de la capa esmeralda. De tanto en tanto me acercaba a Julia para indicarle algún detalle del que sería su señorío, y ella volvía hacia mí sus claros ojos impávidos. La noticia de que los Gonzaga guardaban en el castillo con Hipólito de Medici había colmado la vanidad de mis parientes nuevos. No cesaban de preguntar. Querían saber, por ejemplo, cuánta gente había llevado consigo el duque de Mantua y qué me había obsequiado el Santo Padre. Eran 2 esmaltes rodeados de perlas, San Pedro y San Francisco, mis patronos. Así, con mucha palabrería, crujir de arneses, ruido de armas, relinchos y rezongos de los carromatos, y sobre todo con muchas bromas cuarteleras al novio, a su timidez y a la obligada tarea que le aguardaba, bromas que estallaban obscenas, pues si en aquella época triunfaba el espíritu de Ariosto, también triunfaba el de Aretino, sin miramientos para el candor de Julia, y que me hacían apretar los dientes y sonreír sin ganas. Avanzó en el crepúsculo por los campos encendidas las antorchas la nupcial apoteosis. El cuadro estaba tan pictóricamente compuesto en su histriónica perfección que parecía que, con nosotros arrastrábamos a las nubes como velos flotantes, porque nada de cuanto lo integraba debía separarse de su cuidado equilibrio. Vista desde los miradores de Bomarzo, la procesión sería como un animal zigzagueante, como una tarasca o un ofidio de escamas metálicas polícromas, como la sierpe del escudo de los Orsini que se deslizaba reptando, brillante, hacia la masa fosforescente de la fortaleza. Las trompetas anunciaban nuestra marcha para acentuar la impresión de farándula viajera, convocando a los aldeanos, y desde Bomarzo campanas respondían y clarines. Todo acontecía tal cual lo había planeado yo, fuera, claro está, de las pullas imbéciles, sin embargo imprescindibles, y de no mediar la angustia que me oprimía el pecho, hubiera podido considerarme feliz, ya que el aire mismo vibraba de júbilo. Unos campesinos, precedidos por el intendente de mis tierras, nos detuvieron en la entrada del parque y entregaron a Julia una guirnalda de amarantos, la flor del non moritura. Messer Pandolfo aprovechó para declamar una arenga cuyos latines abrevié. Tenía ansias de llegar. ¿Cómo me hubiera deleitado que me viesen los muertos que tanta influencia habían ejercido sobre mi vida atormentada? Mi padre, mi hermano Girolamo, Adriano de la Rosa, Beppo, Clarice Strozzi y esos otros ausentes de la boda, Aúl, Ignacio de Zúñiga, Nencia, Pantasilea, Piero Valeriano, Alejandro y Lorenzino de Medici, que habían colmado también mi existencia con sus afectos y odios, porque aquel cortejo, aquella aparatosa pantomima desarrollada en el suelo de Bomarzo, que procedía hacia el castillo como si hollara el secreto de las tumbas etruscas, y todo él estuviera sustentado por una base de milenaria civilización y de ritos y conjuros subterráneos, era, en cierto modo, la justificación de Pier Francesco Orsini y la prueba de su primera victoria. En la entrada del castillo aguardaba una multitud que se apretujaba a lo largo de la calle, frente a las casucas del villorrio. Mi abuela, había gente asomada a las ventanas y apiñada a las terrazas. Mi abuela estaba de pie, en el centro del gran portal, vestida de alba seda.